Qué bueno que nos siguen acompañando. Gracias por estar con nosotros en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del estado Zulia, a través de Vive, el canal del Poder Popular. Si están en el Zulia también nos pueden estar siguiendo a través de Coquibacoa Televisión y de Aventura Televisión. Estamos conversando hoy con Noé Acosta y por supuesto con el Chivo, y es nuestro kiosquero invitado, el Chivo Néstor Gutiérrez. Porque el tema de Europa nos preocupa de verdad. Es un tema que nos llama la atención, es un tema que la mediática no toca sino de manera muy suave y no muestra la realidad tal como se está planteando. Pero hace un rato estábamos conversando del poder que tiene el petróleo, lo que significa de verdad, lo que está por detrás de muchas veces de lo que ha significado los ataques a Irak, la guerra contra Irak, la guerra contra Siria y contra Libia. Estamos hablando de que también he escuchado decir que en el caso de Europa están ellos también obteniendo petróleo más económico por la vía de lo que se llama el Daesh o el Estado Islámico. ¿Eso es cierto? Bueno, nos faltaba decir que Noé también trabaja en PDVSA, así que también conoce el tema. Conozco algo del tema petrolero, sí. Evidentemente, detrás de esta situación del Medio Oriente, más que todo en Irak, en parte de lo que es la zona del Kurdistán, lo que es la zona de los kurdos. Los kurdos también, no hemos mencionado a los kurdos, pero los kurdos son uno de los pueblos que étnicamente ha sido más maltratado y más despreciado tanto por sus propios hermanos musulmanes como por países como Turquía y Israel y todo esto. ¿Okay? Pero habían logrado mantener una cierta estabilidad dentro de Irak a través de Saddam Hussein. Sí, bueno, en parte Saddam Hussein siempre les dejó a ellos el norte de Irak, el norte de Irak y la parte que colinda con Turquía, pero igualmente hay, digamos, los testimonios y eso está hasta documentado de que Saddam Hussein los atacó durante mucho tiempo, inclusive usó armas químicas y todo aquello. Eso no creo que haya sido una construcción mediática, sin embargo, no tampoco justificó todo lo que hubo. Y misiles escapados, que eso fue un error y cayeron en localidades con personas. Exacto, que cayeron. Bueno, evidentemente el tema petrolero es bastante complejo. Detrás del tema petrolero hay intereses políticos que ni siquiera se determinan en el mismo lugar en donde se extrae el petróleo. Pero la guerra por los precios del petróleo que se está dando actualmente es una guerra para acaparar mercados, ¿ok? Entre las monarquías árabes y el país en Arabia Saudita ha tratado de elevar, de bombear lo más que pueda su capacidad de producción con el propósito de bajar los precios del petróleo y que Estados Unidos y Canadá no puedan producir el petróleo o extraer el petróleo extra pesado. Recuerden que actualmente hay una revolución energética a nivel mundial con el petróleo de esquisto que tanto daño le ha hecho a la ecología y al ecosistema humano, porque no solamente de animal, sino también humano, en donde se extrae el petróleo de Estados Unidos. Eso está afectando gravemente la salud de los habitantes y de los mismos trabajadores. Además de afectar la economía de varios países, entre los nuestros. Ha bajado el precio del petróleo. No solamente afectar, sino desequilibrar de tal manera que pone en riesgo hasta la misma actividad petrolera mundial. Claro. Y el equilibrio hasta del propio sistema capitalista financiero. Sin embargo, bueno, se ha visto en estos últimos meses un repunte más o menos interesante del precio del petróleo que ya los economistas y quienes conocen de econometría petrolera ya lo veían venir, porque es insostenible la producción petrolera a un barril por debajo de los $30. Exacto. Sí. Que es lo que estaba pasando. Exacto. Chivo, el tema de los refugiados sigue, por supuesto, en el tapete, porque es uno de los temas que más se ha filtrado de Europa. El que más duele. El que más duele, porque fíjate que los desahucios de la mediática internacional no les hace mucho. A ellos no les importa mucho que esté pasando eso, que haya tantos suicidios. Lo pasan en los canales que son adversos al sistema español. Y que tienen menor capacidad de ser replicados por las grandes potencias mediáticas como CNN, BBC, Fox, etc. Y por lo tanto, el tema de los desplazados sí les ha tocado más cercanamente, ¿no? Vamos a compartir con todos ustedes otro video que esperamos muestre la situación, porque además no solamente lo que está ocurriendo desde el punto de vista de lo que hemos hablado hasta ahora, sino incluso de las mafias que se aprovechan de la situación de los desplazados en Europa. Vamos a verlo de inmediato. Pero existe una realidad que ocultan los medios y los gobiernos, una verdad que se comenta entre rumores y de manera sutil para que no llegue a los grandes titulares de los medios. Se trata de la desaparición de más de 10.000 niños refugiados a manos de las mafias de trata de personas. Las cifras son alarmantes. Se habla de 10.000 niños, pero más allá de la adopción ilegal, existen mafias de trata de personas, mafias con mucho poder y que operan de manera internacional, con sedes en Europa, Asia, Oriente Medio y posiblemente también hagan presencia en el continente americano
Las mafias de trata de personas son organizaciones totalmente estructuradas, que operan desde los campos de refugiados hasta en las grandes ciudades del mundo. Los fines con que roban y desaparecen niños son variados, desde el nefasto tráfico sexual hasta la repulsiva esclavitud laboral, y según informes, también se usa a los pequeños niños para realizar labores de tráfico de armas y drogas, debido a que en muchos países no se les condena por ser menores de edad. Las cifras oficiales, que normalmente siempre son mucho menores a la realidad, hablan de que unos 270.000 menores de edad entraron en territorio europeo sin el cuidado de sus padres, de los cuales se habla de 10.000 menores desaparecidos y que fueron registrados por las autoridades al entrar a Europa. La Europol asegura que en Italia se han extraviado unos 5.000 niños, mientras lo sigue Suecia con unos 1.000 niños desaparecidos, aunque insisto, las cifras oficiales siempre son un resumen burdo de la realidad. Según informaciones entregadas por Brian Donald, jefe de personal de la Europol, la organización criminal a cargo de estas desapariciones fue formada hace unos 18 meses y tendría sus bases principales en Alemania, Hungría, Italia y Suecia, lugares desde donde se envían a los niños al resto del continente europeo y del mundo, aunque también se habla de organizaciones que han sido investigadas y perseguidas durante muchos años. De hecho, Brian Donald también reconoció que existen cárceles en Alemania y Hungría repletas de criminales procesados por el tráfico de personas y que fueron capturados durante la crisis de refugiados actual. Chivo, Alemania. Mencionaste a Alemania como uno de los países donde más se ve este tipo de fenómenos de las mafias que tratan seres humanos y que se aprovechan, por supuesto, de los desplazados, de los refugiados que vienen de otras partes del mundo. Sí, señor. Alemania es un país que lamentablemente es muy poderoso, pero también hay personajes medio raros que tienen dinero y van a Filipinas, la India, Indonesia, buscar niños. Es muy fácil para ellos porque van a sitios bajos donde la pobreza es extrema y compran, hasta los mismos niños se van con ellos porque les gusta que los traten bien. Y les hacen papeles, allá mismo hay personas aptas para hacerle papeles a los niños como si fuera hijo de él o agregado familiar, y se los llevan. Y separan familias, de hecho, es así. Bueno, Europa está viviendo todas esas problemáticas y estamos viendo como que de repente comienza a resquebrajarse la Unión Europea. Gran Bretaña acaba de aprobar por referéndum separarse de la Unión Europea. Aunque nunca perteneció a la zona euro, porque Alemania mantuvo su libra esterlina como moneda, nunca usó el euro como moneda interna. Sí. Sin embargo, se separan de la Unión Europea. ¿Puede ocurrir que otros países sigan la misma política, sigan la misma tendencia y se disgregue, digámoslo así, la Unión Europea? Bueno, profesor, eso es importante, esa pregunta es muy importante porque tiene sentido de acuerdo en primer lugar, caracterizar a Inglaterra, debido a que Inglaterra siempre fue un país que mantuvo una distancia con la Unión Europea, principalmente su moneda, la libra esterlina, ellos la mantuvieron, el espacio de, digámoslo, de preferencia para, digámoslo, la frontera. Igual si tú ibas a Inglaterra tenías que pasar por el pasaporte y hacer todo el trámite, no era libre, o sea, no era un espacio libre. Como en otras partes de Europa. No como en otras partes de Europa que sí tenían una zona de mayor permisividad, digámoslo así. Sí. El otro elemento es, digámoslo, lo que llamamos la cultura británica, que es demasiado conservadora. Los británicos son muy conservadores, ellos siempre trataron como de chantajear a Europa para que sí, nosotros formamos parte de ustedes, pero bajo ciertas condiciones, y las condiciones son estas y estas, nos beneficiamos de lo bueno de la Unión Europea, pero donde haya que poner un compromiso, donde haya que hacer un aporte, no lo vamos a colocar porque nosotros somos Inglaterra. Claro. Entonces, de cierta manera, era un imperio y no, nosotros no vamos a negociar con países débiles, y Inglaterra y Alemania también, porque recuerden que cuando la cuestión de Grecia, siempre Alemania le tuvo el pie en el cuello a los griegos y le dijo, nosotros nos vamos a, o sea, si ustedes quieren salir de esta situación, van a tener que ajustarse en unas políticas de austeridad. Con los costos humanos que eso implica. Sí. ¿Okay? Más sin embargo, sí se está viendo que a nivel demográfico, el último estudio que se hizo de la Universidad
de Londres. Por cierto, sociólogos hicieron un estudio muy interesante recientemente, ayer terminó ese estudio, en el cual indica que demográficamente las personas que votaron a favor de separarse de la Unión Europea son las personas de la tercera edad. Y los jóvenes estudiados y educados siempre se abstuvieron de separarse de la Unión Europea, de que Inglaterra se separase de la Unión Europea. Esto tiene sentido porque un político muy famoso del Reino Unido, un inglés, les propuso a las personas de la tercera edad que con el dinero que se podía recuperar de parte de lo que sería cuando se separe Inglaterra de la Unión Europea, que ese dinero iba a ser destinado a las pensiones de las personas de la tercera edad. Más sin embargo, luego de haber dado ese referéndum, ahora este político dice que eso no es así, que él no dijo eso. Que él nunca lo... Se me parece a las ofertas de la MUD, Exacto. de que la 6 de diciembre era la última cola que se iba a hacer nada más para ir a votar. Exactamente. Y elegirlos a ellos y resulta que ahora dicen que no, eso era una campaña electoral. Sí, que ellos nunca dijeron eso. Otra cosa que yo estuve en Grecia cuando estaba la cosa bastante mala, estuve en Atenas, y la gente estaba desesperada en la calle, estaba gritando, haciendo manifestaciones. Y yo me acuerdo que un político estaban todos pendientes de la televisión porque iba a hablar un alemán que era, no sé si era ministro de Angela Merkel, y estaba diciendo que si no entraba en la política alemana de que le compraran armamento, misiles, no iban a ayudarlos en la crisis. Entonces, ¿qué pasa? Te doy cohetes, bombas, todo, ametralladoras de segunda, porque de segunda generación, o sea, de primera generación más bien, y de la de segunda se la quedan ellos. Pero es que lo que pasa es que Grecia no tiene un pasado histórico solamente en 1600, 1500, que hubo guerra de barcos y esto. Pero no tiene por qué comprar armamento, no tiene por qué comprar armas de destrucción a otro país, porque no tienen problemas con ningún país. Pero lo estaban obligando a hacer eso para mejorar su crisis y aportar. Entonces, ¿qué pasa con los países que caen en eso, en el juego económico europeo? Caen en la desgracia porque la gente se aprovecha del árbol caído, o cómprame esto y te ayudo un poco, o te bajo el arancel, pero realmente es destruirlo más. Y eso fue lo que pasó con Grecia, y Grecia ahorita para levantarse le ha costado muchísimo y no se ha podido levantar. Sí, países endeudados por esos grupos financieros que luego primero te prestan dinero y posteriormente te hacen quebrar para luego pedirte más, para luego prestarte más dinero. Y seguir endeudando y seguirlos haciendo esclavos de su política. Pero, sí, cónchale, en el caso europeo tenemos de verdad candela, porque está un imperio, un ex imperio, bueno, todavía conserva colonias como la vergüenza aquí de las Malvinas, como el británico, ¿verdad? El imperio británico, pero también tenemos a los franceses, que invadieron y colonizaron varios países africanos, entre ellos Argelia. También tenemos a los italianos, que tampoco se quedan por detrás, y los españoles, por Dios, que colonizaron buena parte estamos hablando de 1500. Así es. Los barcos más temidos en el mar eran los españoles. Cuando salía un barco español a la mar, no salía ni Portugal, ni Inglaterra, y no salía ni los holandeses. No podían salir porque tenían 32 cañones. Y ninguno de ellos podía tener esa cantidad de cañones porque era una manufactura española. Eran los reyes del mambo en aquel momento. Ahora estamos hablando de ese grupo de países, más otros más que se nos escapan ahorita, que además de eso han tenido muchas guerras. Las dos guerras, entre comillas, mundiales han surgido en Europa. Entonces, es un continente que ha vivido durante mucho tiempo en beligerancia, ha vivido mucho tiempo peleándose con los demás y consigo mismo. ¿Qué espera? ¿Qué le espera a Europa? Vamos a cerrar con esto el programa que ya está terminando. Bueno, yo considero que esta situación, si los gobiernos y principalmente los líderes europeos no toman en cuenta el aspecto de cuáles son los costos humanos que esto le puede traer, y si no se invoca el espíritu de la ilustración, digámoslo así, el espíritu de lo mejor de Europa, pues la época de la Europa de las luces, de personajes brillantes como Voltaire, como Diderot, Rousseau, estos personajes que veían el centro de Europa como el centro del mundo en el sentido del pensamiento, del universalismo. Eso es lo que yo considero que deberían de pensar, de ampliar un poco más la perspectiva, de dejar al lado los egoísmos y los intereses, digámoslo, de pequeñas empresas. Si se ve así desde ese punto de vista,
pensando en el ser humano también se puede ganar. Y si lo vemos desde el punto de vista económico también se puede ganar, pero tocando el lado humano, respetando los derechos humanos, ampliando las perspectivas, permitiendo la vinculación de estas personas que están llegando a Europa y que lo hacen con un propósito de aportar a esos países también en términos culturales, en términos económicos, en términos laborales. Lo han hecho históricamente. Lo han hecho históricamente y Europa le debe muchísimo al Islam. Cuando Europa estaba en Guayuco, los baños, los europeos no sabían lo que era el baño, los europeos aprendieron a bañarse fue gracias a los árabes, los baños turcos y todo aquello, la matemática, el álgebra viene del mundo árabe, la filosofía de Grecia y esa vinculación con las ciencias viene desde el mundo árabe. Correcto. Entonces, esos elementos considero yo que deben ahorita volver a rescatarse. 1 millón, Noé, de verdad, bien bueno. Bien buena la conversación. Tuvimos la oportunidad de conversar con Noé Acosta, sociólogo, también estudiante de maestría en gerencia pública en la Universidad del Zulia y además de eso trabajador de PDVSA, de nuestra principal industria del país. Así es. El Chivo, que hoy fue nuestro invitado especial como kiosquero, que además de ser un hombre con mucho conocimiento, porque ha viajado por prácticamente todos los países, interpretando además de eso los tambores, las diferentes formas de percusión. A todos ustedes queremos dar las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Les recordamos, no se pierdan la excelente programación que todos los días y a toda hora nos brinda Vive, el canal del Poder Popular, y en particular los sábados a las 12 del mediodía, Real y Medio, llevando la confrontación entre lo que dicen los medios de comunicación privados y lo que dicen las voces de la calle y las voces de la realidad. Entonces nos encontramos el próximo sábado nuevamente en Real y Medio y que estén muy bien. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Con Real y Medio compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con Real y Medio, con Real y Medio, con Real y Medio compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con Real y Medio, con Real y Medio, con Real y Medio compré